Ok, hermanos. Este es el tema de hoy día, el testimonio de Dios basado en Primera de Juan, capítulo 5, verso del 6 al 12. Pero antes de eso vamos a hacer una introducción de lo que estudiamos la última vez, basado en Primera de Juan, capítulo 5, verso del 1 al 5, en donde vimos el tema vencer el mundo, en la cual, hermanos, vimos estos versículos basados en el versículo 1. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y explicamos que no es solamente creer simplemente, sino que es alguien que ha nacido de Dios. Y eso cualquiera no lo hace. Un nacido de Dios es aquel que ha nacido a través del agua y del Espíritu. No es alguien que solamente dice que cree en Jesús, pero no está dispuesto a sujetarse al Evangelio de Cristo. Eso no es un nacido de Dios, porque un nacido de Dios se sujeta al mandamiento del Señor. También habla este versículo que vimos la última vez, habla acerca del vínculo familiar, espiritual con el Padre. Si amamos al Padre, por lógica vamos a amar a sus hijos, los cuales han sido engendrados por Él a través de la palabra. El amor a los hermanos es la prueba de nuestra relación con Dios. También vimos en los versos 2 y 3 del capítulo 5, Juan define el amor a los hermanos, no por emoción, sino por la obediencia a Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, de esta manera demostramos que somos hijos de Dios. Y vimos, hermanos, que los mandamientos de Dios también no son gravosos, no son pesados para quien ama, porque el amor motiva a la obediencia. Lo que es una carga para el mundano es un deleite para el Hijo de Dios. La dificultad de los mandamientos no reside en el mandamiento mismo, sino en la resistencia de la voluntad humana. También vimos en el versículo 4, todo lo que es nacido de Dios tiene una naturaleza superior al sistema pecaminoso del mundo. Este mundo ya está perdido, ya está condenado. Nadie sabe cuándo va a suceder, pero va a suceder de acuerdo a las Escrituras, como el libro de Pedro habla de que los elementos ardiendo serán destruidos. Entonces no podemos aferrarnos a este mundo que va a ser derrotado, destruido. Así que, hermanos, nuestra naturaleza, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor es superior a este mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe aquí es vista como un escudo y arma. Es la confianza absoluta en las promesas y en la realidad de Cristo por encima de las presiones temporales, así como los héroes de la fe que vimos en el libro de Hebreos capítulo 11. Y vimos por último en el versículo 5, el vencedor. ¿Quién es el que vence al mundo? Solo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. De esta manera Juan combate los errores doctrinales como el gnosticismo, que reafirmando que la victoria depende de una cristología correcta. Jesús no es solo un maestro, es el Hijo de Dios encarnado. Así que la fe nos hace nacer de Dios. Ese nacimiento produce amor y obediencia. Esa obediencia y fe nos otorga la victoria sobre las tentaciones y filosofías de este mundo. Ahora, hermanos, vamos a entrar al tema de esta noche, el testimonio de Dios, basado en 1 Juan capítulo 5, verso del 6 al 12. Y para comenzar, que lea 1 Juan capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Vamos a analizar estos versículos en esta noche, que son muy interesantes. El apóstol Juan sigue atacando a los gnósticos en contra de la falsa doctrina. Ese es el punto principal de estos versículos. ¿Qué hacían estos gnósticos? Estos gnósticos son hermanos de la iglesia que han adquirido su propia doctrina y quieren
imponerla a la iglesia, y Juan está luchando contra estos falsos hermanos. Estos falsos hermanos negaban la deidad del Señor Jesucristo. Esta idea extraña de los gnósticos, ¿qué creían ellos? Que Cristo habitó en el cuerpo de Jesús por un tiempo corto. ¿Desde cuándo? Desde su bautismo hasta que antes de que Jesús vaya a la cruz, Cristo abandonó el cuerpo de Jesús antes de ser crucificado. Esa es la idea de los gnósticos. Extraña totalmente. Los gnósticos negaban la obra expiatoria de Jesús en la cruz, que es la base para lo que es la expiación por los pecados, pero ellos negaban eso también. Así que, hermanos, en este versículo dice ahí que vino mediante agua y sangre. Estos términos no son meros símbolos poéticos, sino punto de referencia histórico del ministerio de Jesús. Obviamente el agua representa el bautismo de Jesús en el Jordán. En ese momento el Padre lo declaró su Hijo amado y comenzó su ministerio público. De esta manera, hermanos, Juan está declarando que Jesús, su ministerio, él era ya el Cristo antes de que él llegue al bautismo, y cuando fue bautizado, no es que llegó el Cristo ahí y se encarnó en él, no, porque esa era la idea de los gnósticos. Y que Cristo se fue antes de morir en la cruz, también es otra idea falsa de los gnósticos. Jesús ya era el Cristo desde antes ya. Entonces, el agua es el bautismo de Jesús. En ese momento el Padre lo declaró su Hijo amado y comenzó su ministerio público. Ese era el motivo por el cual nuestro Señor se bautizó. Él no se bautizó por los pecados, porque él no tenía pecados. No es como nosotros, o como cualquier persona. Si alguien se anima a bautizarse, va a bautizarse por sus pecados. Pero el Hijo de Dios se bautizó para comenzar su ministerio público, en la cual el Padre y el Espíritu Santo dieron su testimonio de que Él es el Hijo de Dios, que viene del cielo. La sangre se refiere a la muerte de Jesús en la cruz. Es el sacrificio redentor que completa la misión de Jesús en la tierra. Aquí Juan enfatiza no mediante agua solamente. En el primer siglo estaba el gnosticismo. Enseñaba que el Cristo descendió sobre el hombre Jesús en el bautismo del agua, pero lo abandonó antes de la crucifixión, que era la sangre. Juan corrige eso. Jesús fue el Cristo, tanto en su bautismo como en su muerte sangrienta. Entonces, hermanos, el versículo añade que el Espíritu es quien da testimonio. Y esta es la veracidad. El Espíritu Santo no puede mentir, porque es la esencia de la verdad. Dios, hermanos, en Él no hay mentira, no hay engaño. Él es luz, Él es verdad, pero la verdad encarnada, la verdad en su esencia. Nosotros como criaturas hacemos lo opuesto. Nosotros no somos la verdad, decimos tener la verdad, queremos que la gente nos crea, queremos que la gente confíe en nosotros y nos llamamos veraces. Por ejemplo, ¿no? A veces en los noticieros se presentan como un noticiero veraz. Así se presenta, como si ellos fueran dueños de la verdad. Así que, hermanos, volviendo al punto, el Espíritu dio testimonio de que Jesús, a través de la profecía del Antiguo Testamento, los milagros realizados por el mismo Señor Jesucristo, y finalmente a través de la inspiración de los apóstoles para registrar estos hechos, o sea, las Escrituras. De esta manera, hermanos, podemos ver el testimonio del Espíritu Santo. Pero más que todo, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. De esta manera da testimonio de la deidad del Señor Jesucristo. Los gnósticos negaban este testimonio divino. El Espíritu da su testimonio hasta el día de hoy, a través de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, y esa verdad se revela en las Sagradas Escrituras, hermanos. Así que Juan defiende la encarnación total. Jesús no fue solamente un maestro que luego se convirtió en Dios.
ni un espíritu que fingió morir. No, fue el Hijo de Dios desde que entró en el agua hasta que derramó su sangre en la cruz en el Calvario. El Espíritu Santo sella esta verdad para el creyente. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a ver 1 Juan capítulo 5, versículo 7. ¿Qué podemos decir de este versículo? Este versículo, hermanos, habla acerca de que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. La naturaleza de Dios y la armonía del testimonio divino. Pero este versículo, hermanos, es un versículo que ha traído muchos debates sobre su texto, porque en otras versiones de la Biblia omiten este versículo de 1 Juan 5:7. Ahora usted dirá, ¿por qué? Porque simplemente, en realidad, podría ser una nota de algún escriba que puso estos textos. Pero en los manuscritos originales, el texto no está. Este versículo 7 no está en los manuscritos originales. Y algunos ponen notas acerca de este versículo diciendo: el texto entre corchetes no se halla en los manuscritos. Algunos ponen nota, pero en nuestra versión que usamos nosotros, la Reina Valera, aparece todo completo. Pero, hermanos, a pesar de que es un texto que tiene debate acerca de su origen, podemos decir algo sí, que es cierto. Ese versículo dice muchas verdades, pero esas verdades están en otras partes de la Biblia, que confirman lo que dice este texto. Y es por eso de que no contradice la doctrina general de toda la Biblia acerca de la deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque otros versículos realmente, hermanos, confirman lo que está diciendo este versículo. Así que la verdad de este verso se presenta abundantemente en otros pasajes bíblicos. Muy bien, dejando a un lado este punto, la deidad, más conocido como la Trinidad, ¿no? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Este texto es para reafirmar que no hay contradicción entre el Padre, el Hijo, que es el Verbo, y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero una sola esencia divina. Argumenta que si aceptamos el testimonio de los hombres, el de Dios es mayor. El testimonio en el cielo sirve para validar la identidad de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, un tema central en toda la epístola de Juan. La lógica bíblica y la suficiencia de la revelación, su interpretación, se centra en que porque este testimonio es necesario para nosotros los creyentes. El propósito principal de Juan es que sepamos que tenemos vida eterna. Los tres dan testimonio. Ellos están colaborando de una manera armoniosa, una verdad legal y espiritual inamovible. Al igual que el Evangelio de Juan, destaca que llamar a Jesús el Verbo o el Logos, que conecta su preexistencia con su misión en la tierra. Así que 1 Juan 5:7 no es una invención de una doctrina nueva, sino en realidad es un resumen explicado de esta manera que enseña de forma implícita los otros pasajes de otros libros. El testimonio es lo que nos da la seguridad de que Jesús es el Cristo, y ese testimonio está respaldado por la autoridad total de la deidad. Vamos a pasar ahora al 1 Juan capítulo 5, versículo 8. El significado de los tres testigos. El propósito de Juan es confirmar la identidad de Jesús como el Hijo de Dios frente a las falsas enseñanzas y que están dando los gnósticos, que negaban su humanidad o su divinidad, porque ellos rechazaban la encarnación del Cristo o la divinidad de Cristo. El testimonio de los tres testigos siempre tiene validez. La palabra de Dios usa una regla acerca de que debe constar testimonios
de 2 o más testigos o 3 para que conste como algo verdadero de cualquier asunto, de cualquier tema. ¿No? Si usted revisa 2 Corintios 13:1, habla de que es necesario que para resolver cualquier asunto es importante el testimonio de 2 o 3 hermanos. La palabra en la tierra, aquí que vemos, hermanos, ¿no? Que dan testimonio en la tierra, tampoco no están en los manuscritos originales. Pero eso no contradice, hermanos, las demás enseñanzas. Pero podríamos decir que en la tierra es donde se da el testimonio. El testimonio es válido si hay 3 testigos y es permanente. Ahí habla el Espíritu. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Dio testimonio de Jesús a través de sus profecías en su bautismo y mediante los milagros y la inspiración de las Sagradas Escrituras. Muy bien, también dice el agua. Esto señala el bautismo de Jesús. En ese momento, en la cual la voz del Padre desde el cielo lo identificó como: este es mi Hijo amado. La otra palabra es la sangre. Representa la muerte de Jesús en la cruz. Su sacrificio real, físico, testifica que Él era el Mesías, que vino a dar su vida por la humanidad. Así que estos 3 elementos no son solo símbolos, sino evidencias históricas, espirituales, que convergen en un solo punto: la verdad de que Jesús es el Cristo. También acá dice, estos 3 concuerdan. No es que digan cosas diferentes, sino que el Espíritu Santo usa el evento del bautismo en agua y el evento de la crucifixión, la sangre, para establecer una prueba legal e irrefutable de quién era Jesús. Este versículo es una defensa contra quienes decían que el Cristo descendió sobre Jesús en el bautismo, pero lo abandonó antes de morir. Al unir el agua y la sangre, Juan afirma que fue el mismo Jesús, el Hijo de Dios, quien vivió y murió por nosotros. La naturaleza del testimonio y la suficiencia de la evidencia para la fe del creyente. El Espíritu sigue testificando a través de la palabra, la Biblia. El registro escrito del agua y la sangre es el medio por la cual el Espíritu produce fe en nosotros. Basándose en la ley bíblica de que todo asunto se decida por el testimonio de 2 o 3 testigos, el Espíritu descendió como paloma para validar la misión del Señor Jesucristo. El agua, bautismo en el Jordán, marca el inicio de su ministerio público. La sangre, sacrificio en el Calvario, validar su humanidad y el perdón de pecados. Así que Dios cumple con este estándar legal para que el hombre no tenga excusas. El agua, la sangre y el Espíritu forman el expediente de Dios para dar testimonio de quién era nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, ahora 1 Juan capítulo 5, versículo 9. Continuando entonces, este versículo 9, lo menor a lo mayor, es un argumento que aquí se está usando. Juan utiliza un argumento lógico en el cual, si aceptamos la palabra de seres humanos que son falibles, ¿no? Por ejemplo, hermanos, si hay un juicio, ¿a quiénes tenemos que llevar? Testigos para poder defender algún caso. Y es válido en un juicio. Y eso es a nivel entre humanos. Con mucha más razón, debemos aceptar el testimonio de Dios. Que como humanos somos falibles, pero Dios es infalible en cuanto a su testimonio. En la vida cotidiana aceptamos el testimonio de personas en tribunales y situaciones diarias bajo la ley de 2 o 3 testigos. Así que rechazar el testimonio de Dios, siendo Él la verdad misma, es una inconsistencia lógica y espiritual muy grave. El testimonio humano tiene límites,
pero el de Dios es mucho mayor, no solo en autoridad, sino en evidencia. Si confiamos en los hombres para asuntos terrenales, es absurdo dudar de Dios en asuntos eternos. Como dice acá, ¿cuál es el testimonio de Dios? El texto menciona que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Este testimonio no es una emoción, sino un hecho histórico y espiritual de manera concreta. Así que las tres vías del testimonio. El testimonio de Dios se manifestó a través de el Espíritu, mediante los milagros y la inspiración de las Escrituras y de los apóstoles. El agua, el bautismo de Jesús, donde el Padre declaró acerca de que Jesús es el Hijo amado. La sangre es su muerte y resurrección que validaron su misión redentora. Así que, hermanos, aquí vemos, hermanos, acerca de este testimonio de Dios. Si Dios ha dado pruebas tan claras a través de la historia y de las Escrituras, rechazar a Jesús como el Hijo de Dios no es solo un error de juicio, sino que equivale a llamar a Dios mentiroso, como vamos a ver en el siguiente versículo. Así que el testimonio de Dios es completo. No necesitamos nuevas revelaciones o señales. El registro que Dios dejó en la Biblia es el testimonio final y suficiente para la salvación. Así que 1 Juan 5:9 es un llamado a la certeza. Si el mundo se mueve basándose en la confianza mutua entre hombres imperfectos, nuestra fe debe descansar con absoluta firmeza en el registro de Dios que ha hablado sobre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora, hermanos, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 10. Muy bien, el testimonio. Este testimonio en sí mismo no debe confundirse con una simple emoción o una revelación aparte de las Escrituras. A veces nosotros tendemos a mis sentimientos, mis emociones. No, hermanos. Nuestra fe está basada en hechos. Nuestra fe está basada en las Escrituras. No está basado en lo que me imagino o yo pienso, yo digo. Porque de ahí surgen estos famosos grupos que dicen que Dios me habló, Dios me reveló y tan que dicen disparate después, relacionado con el dinero y cosas absurdas. Aquí podemos ver, hermanos, que el creyente tiene el testimonio dentro de sí porque ha aceptado la palabra de Dios en su corazón. Pero no de una manera emotiva, sino de una manera en la cual ha comprendido que está basado en la historia, está basado en la verdad. Hay evidencias. Y nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe emocional, sino es una fe basado en realidades y en evidencias, la cual la lógica nos lleva a creer en Dios. Hay gente que no cree en Dios, pero no quiere creer porque quiere seguir pecando. Es más que todo, creo que ese es el verdadero motivo por el cual hablan de negar a Dios. Pero, hermanos, porque si aceptan a Dios, tienen que aceptar su ley, y al aceptar su ley, según ellos, van a estar limitados y no se quieren sentir limitados. Así que, hermanos, por eso muchos prefieren pecar. Pero en realidad el pecado te limita de ir al cielo, te limita de vivir una vida plena y espiritual. Eso es lo que hace el pecado. Más bien la ley de Dios nos libera de todo eso. El obedecer el evangelio, las promesas de Dios, se vuelve una realidad divina. La evidencia externa, la palabra, se convierte en una convicción interna en nuestro corazón. Así que la armonía con el Espíritu Santo da testimonio a través de la palabra escrita. Cuando el hombre cree y obedece. Porque hay mucha gente que cree en el Señor, cree en la palabra, pero no está dispuesta a obedecer. Por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que habla de Dios, de Cristo, quieren pues bendiciones, pero no quieren obedecer al Señor. No quieren sujetarse a su palabra. Quieren usar la religión nada más
a su favor o a su conveniencia. Hermanos, pues, eso no es creer. Los verdaderos creyentes, hermanos, somos contaditos. Y eso no hace la mayoría de las personas. Cuando el hombre cree y obedece, el espíritu y el corazón del creyente están de acuerdo. Ahora acá viene el punto en el cual, a pesar de la evidencia, a pesar del testimonio, de la veracidad de Dios, de la luz de Dios, se rechaza el testimonio de Dios. Y esta es una de las declaraciones más fuertes en el Nuevo Testamento. Y la gravedad del pecado es de incredulidad. No creer en Jesús no es simplemente una diferencia de opinión. No, yo opino, yo pienso que no es así. No es algo simple y sencillo. Es un ataque directo al carácter de Dios. Si Dios dice, este es mi hijo, y el hombre dice, no lo creo, ese hombre está llamando mentiroso a Dios. Y es una blasfemia. Es un pecado en contra de la verdad, la cual es la esencia de Dios. El único que podemos catalogarlo como que no hay que creerle y no hay que confiar es Satanás. Y también el hombre, porque la palabra también dice, todos los hombres mienten, todos. En el hombre no hay verdad. Si algún hermano dice, yo no peco, ya mintió, ya violó la ley de Dios con solo hacer esa declaración. De esta manera, hermanos, podemos ver de que cómo el hombre es capaz de hacer semejante declaración en contra de un ser puro, santo, que su esencia es luz y verdad, su santidad. Y todo eso, tratarlo como si fuera pues Satanás, el padre de la mentira, del engaño, de la estafa. Dios no puede ser comparado pues con ese ser. Pero al negar su testimonio, lo estoy comparando con ese ser repugnante. Es una ofensa total a Dios. Dios no pide una fe ciega. Él ha dado testimonio claro, el bautismo de Jesús, su muerte, la resurrección y los milagros. Rechazar a Cristo es rechazar la historia legal y espiritual que Dios mismo dio como auténtico. El punto central de la disputa entre la fe y la incredulidad es que ¿quién es Jesús? Y Dios da su testimonio. Que la vida eterna está exclusivamente en el Hijo de Dios. Él da la vida, Él tiene la vida. El testimonio no es sobre un sistema religioso, sino sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Así que queda claro que la incredulidad es un acto de la voluntad del hombre. El que no cree se coloca en una posición de juicio, no por falta de evidencia, sino por rechazar el testimonio que Dios ya ha dado, tiempo pasado y una obra ya terminada. Hoy muchos no creen en la divinidad de Jesús. ¿Ya? Los ateos, los académicos, los testigos de Jehová, los judíos, los musulmanes, que creo que ahora están en guerra. Están cometiendo un pecado muy grave contra Dios y su testimonio hacia la naturaleza divina del Hijo de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a ver ahora 1 Juan capítulo 5, versículo 11. La palabra testimonio, marturia, no es solo una declaración subjetiva o emocional, sino una evidencia presentada por Dios mismo. Dios como testigo. No es el hombre quien inventa la esperanza, es Dios quien ha certificado de la realidad de lo que es la salvación. Es un registro histórico. El testimonio se basa en eventos de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, confirmados por el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Así que Dios
nos ha dado vida eterna. De esta manera, hermanos, podemos ver la interpretación que se centra en la naturaleza de la dádiva de Dios. No es algo ganado. La salvación, hermanos, no es, porque yo soy el más bueno de todos, o es soy el que trabajo más. No. La vida eterna es un don. La palabra don significa regalo. Y significa algo más que un simple regalo. Regalo inmerecido. Por ejemplo, ¿Ricardo se merecía la salvación? No, no me lo merecía. Pero por creer en el Señor, por obedecerle, al Señor le plació regalar. Igualmente a cada uno de acá de los presentes. Y a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en diferentes lugares que han obedecido el Evangelio. Usted no se lo ganó. Dios le regaló. Nos regaló a todos nosotros la vida eterna. Es un don. ¿Lo merecíamos? No. Porque somos pecadores todavía. Pero aún así Dios le plació darlos. Pero eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin Jesucristo es imposible recibir ese regalo. Hay mucha gente del mundo que quiere la salvación también, pero seguir en su vida mundana. Pero no van a poder recibir el don, salvo pues rechacen esa vida y nazcan nuevamente. La única, porque Dios pone condiciones para recibir este don. Sin embargo, aclara que es un regalo condicionado a la fe y a la obediencia. Así que el tiempo verbal indica que para el creyente la vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad espiritual que comienza en el momento que cuando nos unimos con Cristo Jesús. ¿Cuándo fue eso? Cuando nos bautizamos. Así que, hermanos, todos nosotros, hermanos, recibimos esta bendición de Dios de tener la comunión con Dios. Esta vida está en su Hijo. Este es el punto crucial del tema de Juan. La vida eterna no existe de forma independiente al margen de Jesús. Cristo es el único recipiente en donde se halla esta vida. Si uno está fuera de Cristo, no tiene acceso a esa vida, sin importar cuán buena sea la persona. Estar en el Hijo implica una relación de pacto con Dios. Esto se logra mediante el bautismo y se mantiene mediante la fidelidad, basándonos, por ejemplo, ¿no? Como dice Gálatas 3:27, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Si alguien rechaza a Jesús, está rechazando la única ubicación donde Dios ha depositado lo que es la vida eterna. No es que Dios sea arbitrario, es que la vida eterna es inseparable de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos ahora a pasar a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, como último versículo, hermanos. Tener al Hijo no es un sentimiento o una simple aceptación, sino una relación de comunión activa. Tener al Hijo significa estar en Cristo, estar en unión. Cuando ocurre esto, la persona obedece al Evangelio. No sé si usted, hermano o hermana, cuando ora, invocamos a Dios, y cuando le oramos, no sé si usted hace este pedido: Señor, conviérteme a mí en tu instrumento. Que no sea yo quien hable, sino tú. Úsame a mí como si fuera una taza, un vaso que te sirve para ti. No sé si usted ora de esa manera. O sea, úsame para ser tu instrumento. Yo no quiero hacer mi voluntad mía, sino quiero hacer tu voluntad. Pero te abro mi mente, te abro mi espíritu, te abro mi corazón, y sea usted quien gobierne mi cuerpo, en mi mente, en mi vida, en mi espíritu, y me guíe.
No sé si usted ora de esa manera, pero si usted lo hace, usted está dándole puertas abiertas al Señor, al Espíritu Santo. ¿Se acuerda lo que dice Apocalipsis? Que yo vengo, toco la puerta, y si alguien abre la puerta, comeré con él, cenaremos con él. Y en ese versículo, ¿por qué Jesús está tocando la puerta? Porque a Jesús la habían sacado de su corazón. Y Jesús está que toca ahí. De repente alguien ha sacado a Cristo de su corazón y no tiene esa relación íntima con el Señor. Por eso, hermano, debemos abrir nuestra mente, nuestro corazón al Señor para que Él obre en nosotros. Yo pienso de que eso es lo que más debemos pedir. A veces nosotros pedimos otras cosas que son más terrenales. Sé que son necesarias y Dios sabe que necesitamos, pero Dios quiere una comunión íntima. Pero para eso hay que abrir nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente y rogarle a Dios en nuestras oraciones que Él obre en nosotros, en nuestra vida. Ese es el tipo de comunión. Y ahora, uno cuando hace eso, vas a comprender lo que dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso dijo Pablo. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, esta unión ocurre cuando la persona obedece lo que el Señor le manda, le pide. Comenzando con la obediencia al Evangelio. No se puede tener al Padre sin el Hijo, ni al Hijo sin seguir su sana doctrina. Así que enfatiza que esta posición es mutua. Si nosotros tenemos a Cristo es porque guardamos sus mandamientos. Él utiliza este versículo para combatir el error de los gnósticos, que separaba el conocimiento de la conducta, ¿no? Y otras cosas que hacían esta gente. La vida como posesión presente. El punto clave es que la vida mencionada no es solo una promesa futura, sino una realidad presente. No comienza al morir, sino al momento de la regeneración. Hay un punto medio, o se tiene la vida en Cristo, o se está muerto espiritualmente. El versículo se divide en una afirmación positiva y una negativa para no dejar lugar a dudas. El testimonio de Dios es que la vida está únicamente en su Hijo. Buscar la salvación fuera de Cristo, no por obras de la ley o por mérito humano, es hacer a Dios un mentiroso. Este versículo ofrece plena confianza al creyente. Si el cristiano camina en la luz, puede saber que tiene la vida hoy mismo. No basta con decir, tengo a Jesús. Aquí podemos ver, hermanos, que vincula el tener como el permanecer en la doctrina apostólica. Este versículo, hermanos, es la conclusión del argumento sobre el testimonio de Dios. Si aceptamos el testimonio de los hombres, y el de Dios es mucho mayor, y su testimonio es que la vida es un regalo vinculado, inseparable a la persona de Jesús. Muy bien, hermanos. En conclusión, el testimonio divino sobre la verdadera naturaleza del Señor Jesucristo. El agua, su bautismo. La sangre, su muerte en la cruz. Y el testimonio del Espíritu Santo es la verdad, no en lo que se dice, sino en lo que es su naturaleza. Vimos en el otro texto, el versículo 7, el versículo controversial de 1 Juan 5, que no aparecen los manuscritos. Pero varios otros textos bíblicos respaldan las palabras que están ahí escritas. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo a la misma vez son uno. El Señor en su ministerio dijo, mi Padre y yo somos uno. El Señor, cuando fue bautizado, el Espíritu Santo descendió como paloma, dando de esta manera su testimonio. Vimos en el 8 la palabra tierra, que también no está en los manuscritos,
pero obviamente en la tierra es donde se da estos testimonios. El Espíritu dio su testimonio en forma de paloma y en la palabra escrita. El agua, el bautismo del Señor. La sangre, su muerte. No existe desacuerdo en la divinidad, sino una armonía perfecta en su testimonio. En el 9 vimos los testimonios en los juzgados son importantes. Mucho más es el testimonio de Dios sobre su Hijo. Y vimos en el 10, creer en el testimonio para el creyente está guardado en su corazón por medio de la fe. El no creer en Dios es rechazar el testimonio y esto es una blasfemia contra el Creador. Mucha gente en el mundo, incluidos religiosos, niegan la divinidad del Señor Jesucristo. Vimos en el 11, Dios puso la vida en su Hijo. Rechazar al Hijo es rechazar la vida. El testimonio de Dios no puede ser rechazado. De eso depende nuestra eternidad. Y en el 12, solo tiene vida solo los que tienen al Hijo. El rechazar al Hijo es excluirse a sí mismo. Los cristianos obviamente creemos en el Hijo, pero hay cristianos que se retiran de la iglesia, o sea, se van del cuerpo de Cristo y pierden la vida eterna. Como dijo el Señor, separado de mí, nada podéis hacer. Muy bien, hermanos. Dios me lo bendiga grandemente, estimados hermanos.